Buenas noches. A mi grupo de amigos nos correspondió el tema de los trastornos sexuales. Antes de empezar es importante saber que la actividad sexual es de las áreas donde es más difícil establecer un límite y una diferencia entre lo normal y lo normal. También saber que durante el tiempo se han producido muchos cambios con respecto a la sexualidad, pero esos cambios varían también dependiendo del ámbito cultural y de la generación a la que cada sujeto pertenezca. El proceso de diferenciación y orientación sexual empieza desde el nacimiento por factores biológicos y se desarrolla durante la infancia y la adolescencia pues por factores sociales. En el establecimiento de la identidad de la orientación sexual juegan un papel muy importante las primeras experiencias sexuales, pero también es muy importante la colaboración de los padres, pues finalmente es el padre o la madre quien le brinda los primeros rasgos de identidad a su hijo. Las preferencias sexuales no siempre se reflejan en la conducta del individuo, es decir, es aconsejable que se mida la orientación sexual del individuo por el grado de excitación que se manifieste cuando es expuesto ante diferentes estímulos y no por su conducta en sí. Así entonces, los trastornos sexuales se clasifican en desviaciones o parafilias y también en las diferentes disfunciones sexuales. Decimos entonces que las parafilias se caracterizan por una orientación sexual hacia objetos o situaciones no frecuentes frente a los factores convencionales. También por repetidas fantasías sexuales o impulsos que persisten por lo menos por un periodo de 6 meses. Dentro de los grupos de parafilias encontramos entonces el exhibicionismo, que es la conducta caracterizada por un alto nivel de excitación a través de la exposición de los órganos genitales a personas desconocidas en diferentes espacios públicos. Después tenemos el fetichismo. El fetichismo es el trastorno caracterizado por la excitación mediante la observación o manipulación de objetos inanimados, tales como ropa interior, zapatos, biberones y diferentes objetos donde posteriormente se presenta pues la masturbación. Después tenemos el frotteurismo. El frotteurismo es la conducta en la que se obtiene el placer a través del roce de los genitales contra el cuerpo de un desconocido sin previa autorización. Después encontramos pues el tan mentado trastorno de la pedofilia, también conocido como paidofilia, que es caracterizado por la presencia de fantasías y conductas que implican la actividad sexual entre un adulto y un niño. O sea, en esta se da exhibicionismo, caricias, maltrato físico y en los casos más crudos pues también penetración o violación. Encontramos también el masoquismo sexual, que es la necesidad de ser humillado, atacado o maltratado para obtener placer. Dentro del masoquismo y el sadismo encontramos el sadomasoquismo, como es llamado más coloquialmente, que es infligirse daño, es el acto de infligirse daño a sí mismo para conseguir el mismo objetivo, que en este caso pues es la obtención de placer. Más adelante encontramos el sadismo, que es la necesidad de infligir daño a otras personas buscando y provocando la excitación sexual. Por último encontramos el voyeurismo. El voyeurismo es la conducta que se caracteriza por la excitación al contemplar personas desnudas o realizando algún tipo de actividad sexual. Bueno, pasamos al tema de las disfunciones sexuales. Decimos entonces que las disfunciones sexuales son aquellas alteraciones, en este caso inhibiciones, que se presentan en cualquiera de las fases de la respuesta sexual. Muchas veces las causas pueden no deberse a una enfermedad subyacente. En este caso puede ser el estrés, consumo de droga, consumo de alcohol o factores relacionales que se puedan presentar. Entre estas disfunciones encontramos el deseo sexual inhibido, llamado también la apatía sexual, que es la falta de deseo, que hace referencia a aquellas personas que no presentan apetito sexual. Incluye el desinterés por las demás conductas sexuales,
tales como la masturbación, falta de pensamientos o falta de percepción del atractivo de las personas. Después tenemos el trastorno de la excitación sexual. En la mujer se define como el fallo parcial o completo en mantener la respuesta de tumefacción y lubricación propia de la excitación sexual. Y en hombres se destaca pues la dificultad de mantener la erección hasta el final de la actividad sexual, lo que más comúnmente todos conocemos como impotencia. Después tenemos el trastorno del orgasmo, que es más comúnmente conocido, más comúnmente nombrado como anorgasmia. Se define como la ausencia o retraso del orgasmo femenino tras una fase de excitación sexual adecuada en estimulación, intensidad y duración. Ya por último encontramos los trastornos por dolor. En este caso pues le damos el nombre de dispareunia, como es conocido. Este se refiere al dolor en la eyaculación, ya sea en el pene, testículos o los órganos internos. En la mujer se puede presentar dolor, ardor y quemadura en la vagina, en la pelvis o el abdomen. Bueno, hasta aquí finalizamos el tema de las desviaciones y las disfunciones, restándonos solamente el tema de los trastornos de la identidad. Como primero tenemos trastorno de la identidad de género en la infancia. Es donde los niños suelen ser bastante femeninos, mientras que las niñas presentan pues conductas más masculinas. Esos niños sienten aversión por vestirse con las ropas típicas de su sexo. Es decir, los niños se pueden vestir como niñas y viceversa. Incluso llegan a manifestar un rechazo abierto hacia sus caracteres sexuales. Así la niña puede insistir en que desarrollará un pene o incluso simularlo con diversos objetos, de negarse a orinar sentada. Pues hay que tener muy presente que este trastorno se presenta mayormente en niños que en niñas. Después tenemos el transexualismo. Se presenta aquí características como la preocupación persistente sobre cómo hacerse o modificar las características sexuales propias que caracterizan a estos sujetos. Les lleva con frecuencia a solicitar tratamientos hormonales o intervenciones quirúrgicas del cambio de sexo para adquirir las características sexuales del sexo con el que se autoperciben. Digamos pues que la mayoría de los transexuales masculinos tienen una orientación homosexual, pero el 25% pues tienen inclinación hacia las mujeres. Después tenemos el transvestismo. Comúnmente se suele confundir o se suelen confundir los conceptos del transexualismo con el transvestismo. La diferencia más grande la encontramos en que el sujeto transvesti, como su palabra lo dice, solamente quiere sufrir una transformación en su vestimenta. Por la otra parte, el transexual se preocupa tanto por su vestimenta como por su órgano íntimo, procediendo pues a cambiarlo mediante operaciones o procedimientos quirúrgicos. Entonces pues hay que decir que muchas de estas vestimentas se empiezan a cambiar en el inicio de la adolescencia o en el final de la infancia, dependiendo de cómo se haya desarrollado el caso o el contexto. Muchas gracias.